Hi, how are you? This is Brando, and this time we will talk about the zero conditional. Okay, you know there are three, well, in fact, four conditionals: 0, 1, 2, and 3. Okay, well, to me, the most complicated one is the third one, but we will go step by step, and right now I will talk to you about the conditional 0. Okay. This conditional is used to make statements about the real world. Okay, it's more like cause and effect. Okay, so something causes something, and it has an effect. You can use both if and when while using this conditional. Okay, let me give you some examples. This conditional is very simple. It has, well, all conditionals have two parts. Of it's a sentence that has ten sentences in it. Like you have the first one, the first part that would be like the condition. It always starts with if or when. And then you have the other part of the sentence that would be like the consequence. Okay, so you have if. In this case, the both sentences are in present. Okay, you have if, a phrase, in present, and then you have the consequence that is also in present. Let me give you some examples. Like if you freeze water, it becomes a solid. Okay, you have if, a sentence in present, and then you have another sentence in present too. If you freeze water, it becomes a solid. Plants die if they don't get enough water. This time the order was it was backwards. Okay, first you have the consequence, and then you have the cause. It doesn't matter if you put the consequence first and then you put the cause. There's no difference. Okay, another example would be if my husband has a cold, I usually catch it. Okay, if my husband has a cold, I usually catch it. If public transportation is efficient, people stop using their cars. If you mix red and blue, you get purple. Okay, this conditional is also used when you talk about the functions of certain devices. Like if you press the button, the light turns on. If you run 5 miles, you get tired. It talks also about what happens if you do something, and it also explains to you the cause or the function of a certain thing. Okay, I hope this was useful for you. Thank you very much for paying attention. See you next time. Hola, soy Brando y en esta ocasión vamos a hablar del condicional 0. Okay, hay 4 condicionales. Sería el 0, 1, 2 y 3. En lo personal pienso que el condicional 3 es el más complicado, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Y en esta ocasión les voy a hablar de condicional 0. Okay, este condicional se utiliza para hacer frases o para hablar de cosas de la vida real, o sea, de cosas que son verdad. También se utiliza para hablar de la función que tienen algunos tipos de equipos. Okay, aquí tenemos algunos ejemplos. El condicional 0, o sea, como todas las frases que indican algún tipo de condición o situación hipotética, se utiliza la palabra if, que significa sí. O por ejemplo, si yo quiero, yo voy si quiero. Okay, no es el sí de afirmación, pero sí de condición. Yo voy si quiero, yo voy si ella va, yo voy si él quiere, y etcétera. Okay. En este caso se puede utilizar if o se puede utilizar when, que significa cuando. Okay. Yo voy cuando él quiere, yo voy cuando ella va, yo voy cuando yo quiera. Okay. Aquí tengo algunos ejemplos, ya les voy a explicar.
If you freeze water, it becomes a solid. Si congelas agua, se vuelve un sólido. Puedes notar que en este caso, con el condicional 0, la I es una frase que tiene dos frases dentro. Eso quiere decir que una frase es la causa y la otra frase es la consecuencia. Ambas frases en el caso del condicional 0 tienen que estar en presente. Y una tiene que tener el if. No puede tener una if y la otra el if también. No, tiene que ser una sola con el if. ¿Ok? Entonces, y son cosas de la vida real. Pueden ser también hechos científicos. Si se hace esto, pasa esto. ¿Ok? La segunda sería plants die if they don't get enough water. Las plantas mueren si no tienen suficiente agua. En este caso, la consecuencia estuvo primero, las plantas mueren, y la causa después, si no tienen suficiente agua. ¿Ok? Es muy importante saber que no importa el orden, la frase igual va a seguir teniendo sentido. La otra, if my husband has a cold, I usually catch it. Si mi esposo se enferma, yo me contagio. ¿Ok? If public transportation is efficient, people stop using their cars. Si el transporte público es eficiente, la gente deja de usar los carros. If you mix red and blue, you get purple. Si mezclas rojo y azul, te obtienes morado. Okay, este condicional es simple, habla de una causa y una consecuencia, ambas frases en presente. Se puede colocar primero en la frase la consecuencia, luego se coloca la causa y el significado es el mismo. Okay, el sentido no se pierde. Les comenté también que esto habla de la función de alguna máquina o de algún equipo. Algún ejemplo sería: if you press the button, the lights turn on. Si presionas el botón, las luces se prenden. If you press the button, the lights turn off. Si presionas el botón, las luces se apagan. ¿Ok? Bueno, esto fue todo por ahora. Espero les haya sido muy útil. Este fue el uso del condicional 0. Sin darnos cuenta, nosotros lo utilizamos todos los días, todo el tiempo. ¿Ok? Y bueno, nos vemos en la próxima.